Quizás esto nos recuerde que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad con la que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su tiempo en la fe. Pero dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque estas palabras os he dicho, para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, porque Él ha vencido al mundo, y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, dice su palabra, ese será salvo. Mateo sufrió su muerte en Etiopía, siendo muerto por una herida de espalda. Marcos sufrió su martirio en Alejandría, Egipto, siendo arrastrado por caballos hasta causar su muerte. Lucas sufrió su decapitamiento en Grecia luego de su predicación a los perdidos. Juan sufrió su martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo. Fue librado de la muerte milagrosamente. Luego fue condenado a un exilio en la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Allí fue liberado y fue el único apóstol que murió en paz. Pedro murió crucificado en una cruz boca abajo en forma de X, argumentando que no era digno de morir como nuestro Señor Jesucristo. Santiago, llamado el Justo, este fue tirado a más de 100 pies de altura en el pináculo este del templo. Y al ver sus verdugos, que estaba con vida, vinieron y lo mataron con un garrote. Santiago, hijo de Zebedeo, era un pescador de oficio cuando fue llamado por Jesucristo a una vida ministerial. Santiago era líder fuerte de la iglesia de Jerusalén y fue decapitado en Jerusalén. Pero mientras él venía y era decapitado, los soldados romanos que lo custodiaban miraban con asombro cómo él defendía su fe. Bartolomé era un misionero en Asia y fue sufrido su martirio por su predicación en Armenia. Dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la Turquía actual. Andrés fue crucificado en forma de X y mientras él era crucificado ataron su cuerpo a la cruz para prolongar su agonía. Tomás fue herido con una lanza en la India durante uno de sus viajes misionarios para instituir la iglesia en ese lugar. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Jesús. Matías es el apóstol que fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote. Fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue atormentado y decapitado por el malvado emperador Nerón en el año 67 después de Cristo. Pablo fue relegado a sufrir un largo encarcelamiento, por lo que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que había constituido en Roma. Y estas epístolas son las que forman parte de nuestra doctrina hoy en día y forman gran parte fundamental del Nuevo Testamento. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si también vosotros estáis en el mismo cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios les juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De modo que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de los pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque cosa buena es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca olvidaron de aquellos que se preocuparon por ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa de sus pecados fueron introducidos en el santuario por los sumos sacerdotes son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio,
porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiese de su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, considerando hacerlo todo bien. Y más os ruego que hagáis esto así, para que yo sea restituido más pronto. Puesto que Cristo padeció por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, que aquel que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en concupiscencias, orgías, mentiras y abominable idolatría, porque a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corramos en el mismo desenfreno y hacen disensión y os ultrajan. Pero un día ellos darán cuentas a aquel que está preparado para juzgar tanto a vivos como a muertos. Por esto ha sido predicado el evangelio del reino a los muertos, para que sean juzgados según la carne, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis como Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con cosas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, en el cual creéis en Dios, quien le resucitó de entre los muertos y le dio honra para que nuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y por esta palabra el evangelio os ha sido anunciado. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, y como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que conforme a su grande misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación preparada para ser manifestada en los últimos tiempos, en los cuales vosotros también os alegráis, aunque no por mucho tiempo, ya que de ser necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
y puesta a prueba vuestra fe, mucho más hermosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, alcanzando así el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos, que si sabemos que pedimos alguna cosa, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos las peticiones que hemos hecho. Pues todo aquel que ha visto a su hermano cometer pecado, no de muerte, pedirá, y Dios dará la vida eterna. Esto es para los que han cometido pecado no de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Y es que toda injusticia es pecado, pues aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, mas el que ha sido engendrado de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Porque somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pues ha venido el Hijo de Dios para darnos conocimiento, para saber quién es el verdadero, el Dios verdadero, para que creáis en Jesucristo, que es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos míos, no, cuidaos de los ídolos. Amén. Permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me he regocijado, porque he hallado a alguno de vosotros andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis los frutos de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Si cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, este no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo tantas cosas que decirlos, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Segunda de Juan 1, 4 al 12. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido por Dios. Y todo aquel que ama al engendro, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto pues conocemos el amor a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y seguimos sus mandamientos. Es este pues el amor de Dios, seguir sus mandamientos, mandamientos que no son gravosos. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, honra, gloria y poder son del Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Del trono salió una voz que decía: Adorad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, decía: Aleluya, nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo: No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adorad a Dios, porque el testimonio de Jesús es profecía, es espíritu de profecía. La venida de Cristo está cerca, y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas.
El Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, fui el que oí y vio estas cosas, y después que hube oído y visto estas cosas, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener parte en el libro de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonios a las iglesias de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que tiene oído diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. He aquí, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.